Hola, mi nombre es Milton Kevin Salinas Rodríguez, soy estudiante de la carrera de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Plantel Iztacala. En este caso les vengo a explicar un poco sobre lo que es la psicología corporal, lo que es la psicología corporal en el ámbito de la salud. Soy perteneciente al grupo 2616 y fui asesorado por la profesora Fernández Sánchez Irma. Pues bueno, acabo de aclarar como una pequeña contextualización que en el plan de estudios de la carrera de psicología se observan 6 tradiciones teóricas, entre las que se incluye el psicoanálisis, el conductismo, el cognoscitivismo, el humanismo, la teoría de sociocultural y la complejidad y la transdisciplina, que conforman un ámbito nuevo, que conforman, perdón, una tradición teórica nueva que vamos a explicar y desmenuzar poco a poco. Pues bueno, para comenzar, definiremos lo que es la complejidad, que en este caso abordaremos la propuesta de Edgar Morin, un filósofo y sociólogo francés, quien indica que el pensamiento complejo se puede describir como una amplia red entretejida por hilos delicados que conforman todas aquellas situaciones, alteraciones, reacciones y todo tipo de relación o interacción humana que se van a ir relacionando de tal forma que se va a volver complejo la forma en la que se anudan para así construir el esquema de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más situaciones existan, más compleja se vuelve a entender a la sociedad. Posteriormente pasaremos a la parte de la transdisciplina, en la cual en este caso abordaremos la definición dada por Lores Anariz María del Rosario, quien explica que se tiende a hablar de la transdisciplina cuando el objeto de estudio de una disciplina es redefinido sobre la base de conocimientos obtenidos por el desarrollo independiente de otra, dando lugar a un nuevo campo de estudio. Es decir, que cuando se mezcla la base de conocimientos, por ejemplo, de lo que es la biología, para mezclarlo con los de la psicología, entonces se crea otra disciplina. En este caso, esto es conocido como biopsicología, que fundamenta lo de ambas disciplinas para así complementarse y crear una nueva perspectiva teórica, que va a dar paso a una disciplina juntando los conocimientos de las dos disciplinas que se combinaron. Es decir, no se va a juzgar ni se va a repartir, simplemente se mezclan los conocimientos de ambas disciplinas para así formar una nueva. Pues bueno, en el ámbito en el que yo me estoy desempeñando, que es en el ámbito de la salud, visto desde la complejidad de la transdisciplina, surge una perspectiva teórica, que en este caso abordaremos como psicología de lo corporal. En esta perspectiva se ofrece una visión donde la vida es considerada el elemento primordial que va a irse representando a través de todo lo que nos rodea, a través de las flores, a través de las plantas, de las frutas, de los animales, y donde se nos indica que el cuerpo humano es el mayor representante de la misma vida, viendo al cuerpo como un documento vivo que va a ir registrando todo aquello que acontece a través de la existencia. En el cuerpo humano se registra todo tipo de sensaciones, de percepciones, de pensamientos y se van a ir almacenando para así formar un documento vivo. Pues bueno, la psicología de lo corporal se fundamenta en que la vida lo es todo y se debe de prevenir y se debe de cuidar, puesto que esta perspectiva explica algo conocido como una interrelación llamada órgano-emoción-sabor, en el que se indica que las emociones van fluyendo a través del cuerpo para ir saliendo. Hablamos de la tristeza, del miedo, del enojo, de la alegría y de la ansiedad, que son emociones que se van a ir asociadas a un órgano en específico del cuerpo y a un sabor en específico. Pongamos un ejemplo. Supongamos que una persona se presenta a consulta demostrando que su mayor emoción o la emoción dominante presente en su cuerpo es la ansiedad. Pues bueno, en este caso, la ansiedad, al no ser expresada de una manera adecuada, va a afectar a un órgano en específico. En este caso vendría siendo el riñón. En este caso, por ejemplo, tendríamos a una persona que sufre de mucha depresión. Pues bueno, la emoción dominante en esta persona resulta ser la tristeza, en lo que se va a resaltar que va a padecer padecimientos relacionados al pulmón, como lo pueden ser gripe o dificultades para respirar. ¿Qué va a pasar con esto? Que la persona va a ser una persona introvertida cuyo sabor de preferencia va a ser el sabor picante.
Esta interrelación órgano-emoción-sabor nos va a indicar que entre más se consume un sabor, más es una emoción sentida que no se ha expresado de la forma adecuada y por lo tanto ya se ha generado un daño colateral en algún órgano del cuerpo, que también va relacionado a la personalidad de la persona, que también va relacionado al ambiente y son muchos los factores que se involucran en esta parte. Pues bueno, continuando con la explicación. En la práctica básica en salud se nos explican principios teóricos y metodológicos, entre los cuales se involucra la historia oral, que es la forma en la que se documenta la experiencia de los individuos en base a una entrevista predeterminada que va a buscar que el discurso de la persona sea honesto, en donde se busca que que el entrevistado y el entrevistador formen una relación significativa y se vaya fluyendo la conversación para así tener un documento de lo que se está contando. Con base en la historia de vida que marca el principio de lo que es la intervención psicológica en salud, se va a ir a la ruta de construcción corporal, que es aquella que nos indica cómo un individuo se ha ido construyendo a lo largo de toda su vida, obteniendo la información de la historia oral y con base en sus experiencias se va a ir documentando cómo es que esa persona ha llegado al padecimiento por el que requiere consulta, para así después llegar al cuerpo como método en el que el cuerpo va a ser el reflector de la vida y es por ello que el cuerpo debe de cuidarse con la alimentación, con actividad física y cuidando los principios de la salud que se nos implican o que se nos enseñan en el curso de la carrera, para así después dar parte a la importancia de la expresión de emociones, que son aquellas sensaciones que se diferencian de un sentimiento porque las emociones son aquellas que se sienten en el momento y los sentimientos son la interpretación de esas emociones a lo largo de las diferentes situaciones que se van experimentando. Las emociones se sienten, pero las emociones es importante expresarlas en el momento adecuado, ya que estas mismas van a afectar y se van a reflejar y las emociones no se almacenan, solamente van a expresarse pero de diferentes formas. Es por ello de la importancia de la relación órgano-emoción-sabor. Pues bueno, dentro de la práctica de salud se nos enseña que el labor del psicólogo corporal es establecer un diálogo con el cuerpo del paciente. Es decir, el psicólogo va a averiguar está trabajando el cuerpo de su paciente, cómo se va a relacionar, qué es lo que está sucediendo y tratando de determinar diferentes tipos a través de ejercicios de respiración, a través de la entrevista de historia de vida, a través de diferentes métodos para así llegar a un diálogo con el cuerpo. También interviene y previene en la salud de sus pacientes. Es decir, el psicólogo corporal está preparado para intervenir y en dado caso prevenir la formación de procesos de salud de enfermedad, en donde aquello va a cuidar o va a poner como prioridad el cuidado de la vida de los pacientes. También es capaz de diseñar estrategias con base en la escucha y en la comprensión, dando paso a un papel neutral, sin temor a equivocarse y dando pauta para que la persona que está en turno se exprese a través de diferentes técnicas, como lo puede ser la auriculoterapia, como lo pueden ser los ejercicios de respiración, como lo puede ser la acupuntura, entre otras cosas. También el papel del psicólogo corporal es investigar, crear y enseñar conocimiento en diferentes escalas, como lo puede ser la escala social, familiar, cultural en la que se desenvuelve, para así el cuidado y promoción de la salud, dando bases de lo que todo puede formar y dando a entender que la salud es primordial y que por lo tanto se debe de cuidar. Posteriormente, vamos a la presentación del caso. Mario es un adulto de 35 años, de 1,75 metros de estatura, de complexión mediana. Mario se desempeña como laboratorista clínico en un hospital del sector público en una zona concurrida de la Ciudad de México. Él llega a consulta en el consultorio de psicología por recomendación médica, donde se le dio la canalización al corroborar que la sintomatología que él ha sufrido corresponde con las características del síndrome de burnout, que posteriormente será explicado. Mario indica que aproximadamente desde hace 2 meses ha notado que tiene una crisis de ansiedad muy fuertes, donde su trabajo ya no le apasiona como antes debido a toda la experiencia que tiene, pues lleva trabajando ahí 10 años y que solo acude por la responsabilidad de tener un sustento para sobrevivir. También ha notado que tiene dificultades para conciliar el sueño, que su autoestima se encuentra por los suelos
y es una situación que le atribuye por la cantidad de trabajo que ha debido realizar a causa de la pandemia por COVID-19, específicamente en la parte de realizar pruebas de antígenos, donde para él se ha vuelto un caos por la gran cantidad de personas que han acudido a realizarse la prueba, que por lo tanto requieren resultados y por lo tanto es mucho más trabajo para él y sus compañeros. Y es ahí donde la carga de trabajo era tanta que terminó por colapsarlo emocionalmente y por comenzar a mostrar una actitud apática casi con sus pacientes. Pues bueno, relacionando esto con la relación órgano-emoción-sabor, Mario presenta crisis de ansiedad. Por lo tanto, al entrevistársele y al aplicarle la historia de vida, se pudo dar cuenta de que Mario tiene una preferencia por consumir el sabor dulce, sabor que se relaciona con los síntomas de ansiedad y sabor que se relaciona con el hecho de evitar querer sentir dolor. Es como un inhibidor del dolor para que la persona no sufra. Entonces, en este caso está afectando al órgano del riñón y es muy posible que tenga alteraciones y que él mismo en la historia clínica se vaya relacionando. Pues bueno, ahora pasamos a explicar un poco lo que es el síndrome de burnout. Pues bueno, el síndrome de burnout es un conjunto de respuestas tanto fisiológicas como psicológicas que se asocian al estrés laboral al que someten a los trabajadores, puesto que se considera como un padecimiento que solo le acontece a trabajadores, en donde esas respuestas se van a manifestar tanto a nivel físico como emocional debido a la demanda de actividades que se les exigen a los trabajadores. También popularmente se le conoce como el síndrome del quemado o el síndrome del estrés laboral. Dentro de esta parte, el síndrome de burnout tiene consecuencias en trastornos de conducta, como lo pueden ser en trastornos de alimentación y una, y en un aumento de las conductas autodestructivas, como lo puede ser el hecho de la desensibilización y el trato malo hacia las personas. También puede generarse en trastornos emocionales, como lo es la ansiedad, la depresión, el síndrome de estrés y también en padecimientos como baja autoestima. También va a traer consecuencias físicas para la persona o síntomas físicos como lo es la fatiga, como lo es dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, porque estos se van a ir sumando para conformar un padecimiento más fuerte. También, dentro de las consecuencias del síndrome de burnout, existen síntomas conductuales que van a poner al usuario ponerse a la defensiva, ser una persona mucho más agresiva. Popularmente se le conoce como van de las 4 etapas, es decir, en la primera parte, donde el trabajador empieza a trabajar pues en otra su alegría, su motivación, porque va a estar enfrentando y porque está idealizando la situación y ya está cumpliendo con lo que requiere. Posteriormente se va a la parte de donde se va dando cuenta que el estrés laboral lo está consumiendo, que la demanda de trabajo y la exigencia que se le está pidiendo va a afectar a la productividad. Después, en la tercera etapa, es donde se empiezan a manifestar los primeros síntomas del síndrome de burnout, que son los trastornos de conducta, y finalmente se va a determinar en el último escalón, que es, el, es la etapa donde ya no tiene sentido, donde ya no le encuentra sentido al trabajo y donde definitivamente ha perdido todo gusto por su trabajo, que es donde se van a traer consecuencias para la empresa, como es la baja efectividad y productividad en cuanto a la realización del trabajo. De acuerdo con datos brindados por la Organización Mundial de la Salud, México es quien ocupa el primer lugar con el mayor número de casos de burnout, puesto que de 8 de cada 10 trabajadores lo padecen, debido a que las condiciones laborales en México son mucho más exigentes que en otros países. Después de México se encuentra China con una alza o un promedio de 6 de 7 trabajadores de cada 10 padeciendo burnout, y finalmente Estados Unidos con un 6 de cada 10, aproximadamente un 59% de los casos de burnout. México pertenece a la UDEP, institución que indica que México es el país que mantiene las jornadas laborales más largas, con un promedio de 2.124 horas de trabajo al año, también indicando pocas prestaciones cuando se supone que el promedio de trabajo en otros países pertenecientes a la misma organización es de 1.600 a 1.700 horas. Y además en México el sueldo es el que menos Producto Interno Bruto tiene.
Por eso es que México ocupa ese primer lugar en la escala de casos de burnout, puesto que es un padecimiento que poco a poco se va a ir, que se ha ido popularizando, que ha llamado el fenómeno por ser ya una epidemia silenciosa de cómo el estrés está matando a la gente, de cómo se ha exigido a los trabajadores trabajar de más y se les ha disminuido su motivación por trabajar, puesto que las condiciones laborales en México son de lo más crueles en muchas ocasiones, con horarios muy exigentes, con horarios muy ajustados, donde se les da poca recompensa, donde se les cita la gran mentira de que entre mayor tiempo, mayor productividad, cosa que es una gran mentira porque los trabajadores han tomado una actitud apática, perdón, una actitud apática. Finalmente, pues podemos considerar que en relación con el trabajo que yo he desempeñado con mi práctica, el trabajo que se ha realizado, me tocó desempeñarme en una primaria de la Ciudad de México, donde me tocó atender a niños de sexto grado, donde fue visible notar que a los niños se les mantiene con una constante ansiedad, que fue el diagnóstico que se obtuvo mediante las entrevistas diagnóstico, en el cual se indicaba que todos padecían de estrés y la gran mayoría empezaba a tener signos de un trastorno de ansiedad, mismo que se relaciona con la mala alimentación y con las circunstancias de vida de cada uno. En este caso, lo que a mí me llamó la atención no fue que su profesor en turno de los estudiantes en reiteradas ocasiones nos pidió el apoyo, nos dio o nos pidió o nos preguntó qué cuestiones se relacionaban con el desgaste emocional, agradeciéndonos el trabajo claramente. Sin embargo, era visible que la profesora se encontraba ante una situación de mucho estrés y que la situación con su trabajo y las horas que le implementan le estaba consumiendo. Al final casi de la intervención se nos indicó que la profesora estaba presentando problemas de salud muy fuertes, mismos que se fueron asociados por el síndrome de burnout. Pues bueno, el estrés no debería ser normalizado, no debería ser considerado una situación normal, puesto que nunca debería ser así. Las condiciones de trabajo deben de ser algo adecuadas, deben adecuarse al sentimiento y las empresas deben de entender que la productividad va a aumentar cuando se les den condiciones de trabajo dignas a los trabajadores. El trabajo no debería convertirse en una enfermedad y la gente debería de empatizar con las condiciones particulares que cada uno de los trabajadores presenta. El síndrome de burnout es una constante y nosotros como psicólogos de la salud debemos entender que prevenir el estrés o que darles estrategias de afrontamiento a las personas es importante porque el estrés se ha vuelto un padecimiento normalizado. Es normal ir por la calle y decir, es que estoy estresado, es que esto, es que el otro, generalmente por una actitud apática hacia con la vida y hacia con las personas. Estamos hablando de que el estrés se ha vuelto tan común que ya nos sorprende cuando alguien dice que padece de estrés, que tiene consecuencias en su cuerpo y en su desempeño a través del estrés, y es donde se generan los problemas de alimentación, porque las condiciones laborales no permiten que se lleve a cabo una buena alimentación, porque todo se digna a la base de clase media alta, dejando a la clase trabajadora sin recursos suficientes y por lo tanto teniendo que recurrir a lo primero que encuentre, en conjunto a una situación tanto religiosa, cultural y social que no promueve el cuidado de la salud, que fomenta el consumo de grasas, de refrescos, que incita al consumo de productos nocivos, evitando por completo la importancia de la prevención de la salud. Y es aquí donde entramos nosotros como psicólogos a entender que somos nosotros quienes van a causar un impacto y que no se trata de ayudar, se trata de acompañar a quienes no lo están solicitando. Sin más por el momento, agradezco su atención.